Estás escuchando Placeres Divinos con Esteban Cafo, un blend de música, vinos e información por FM Blog 94.1. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento Marcelo Pelleriti Wines. Bueno, vamos a una nueva sección, la siguiente sección, no es nueva, que es una brevísima nota editorial, un poco disparada. Me motivó esto, el tratar de compartir siempre algo que sea una información práctica, al menos para algunos de los oyentes. Otros estarán informados, pero siempre es bueno repasar algo de información útil que les pueda servir a la hora de elegir buenos vinos. Siempre digo, el eslogan de mi sitio Selected Wines es conocer más lo ayudará a consumir mejor, ¿no? Y un poco disparado por estas novedades que yo comenté de espumantes y que se pone un poco más en las opciones para consumir en esta época del año, brevemente quiero repasar junto con ustedes un poco el nacimiento del espumante por antonomasia, que es el champagne. El champagne, ustedes saben, es un vino originario de una zona muy chiquitita cerca de la ciudad de París, en el noreste de Francia. Esa zona chiquita se llama precisamente La Champagne, que es de donde toma el nombre esta bebida. Es un vino especial y hay dos ciudades de referencia, dos localidades que son la ciudad de Reims, muy conocida también por su bellísima catedral gótica, y la otra ciudad un poco más chica y muy asociada al champagne, que es Epernay. Entonces, zona noreste de Francia, ¿qué les parece? Frío. Zona fría se adecúa más para el cultivo de cepajes de uvas blancas. ¿Por qué? Porque las uvas blancas tienden en general a madurar antes que las uvas tintas, aproximadamente entre 15 y 20 días antes, promedio, más o menos. Como la cosecha se produce, para ubicarnos en nuestro país, en el hemisferio sur, es la segunda quincena de febrero comienza, se desarrolla intensamente entre marzo y abril, y hasta mayo los cosecha tardía se están levantando. Esta época del año, ustedes asociarán, se está yendo el verano, empiezan a cortarse los días, menos horas de sol, la planta empieza a tener una maduración, los frutos, mejor dicho, tienen una maduración cada vez más lenta, y por otro lado se viene el frío y los riesgos, la amenaza siempre tan temida. Leí un posteo de Alejandro Vigil de esta semana, como que empiezan a cortar clavos ya desde ahora, pensando en la época de granizos y de heladas, ¿no? Que es la época en que se va a cosechar. Entonces, en zonas frías particularmente conviene no plantar uvas tintas de preferencia en general, porque tienden a madurar más tarde, y madurando más tarde el riesgo de tener heladas y granizo es mayor. Esa es un poco la explicación de por qué en zonas frías predominan el cultivo de uvas blancas. En esta zona de la Champagne, las uvas que más se destacan en su cultivo son la reina de las uvas blancas, que es la uva Chardonnay, y dos uvas tintas que, como excepción a la regla general, el Pinot Noir y el Pinot Meunier, son dos uvas tintas que se adecúan razonablemente a zonas frías, insisto, como excepción a la regla general respecto de las tintas. ¿Y qué pasaba? En 1600 y tantos, principios de los años del 1700, los monjes eran los que acaparaban la mayor parte de la producción, sobre todo de vinos razonablemente buenos en calidad, y eran los que les vendían a las tabernas y a los nobles, que eran los que podían costearse comprar vinos de más o menos buen nivel. Así que un poco los enólogos estaban dentro de los conventos y las abadías. Uno de estos jefes de cava, que fue el monje Perignon, que homenajeándolo bautizaron a uno de los champagnes famosos con su apellido, fue un poco el que recopiló la información y terminó de ordenarla, interpretando de qué era lo que pasaba. Y en esta zona, ¿qué era lo que pasaba? El vino se ponía a fermentar, y para ellos la guía más práctica que había para darse cuenta sobre si ese vino ya había fermentado o no, es que burbujeara o no.
porque la fermentación, ustedes saben qué es, levaduras que se alimentan de azúcar y básicamente lo transforman en alcohol y gas. El alcohol se diluye en el otro líquido que predomina, que es el agua, dentro del jugo, y el gas, al ser más liviano, va a la superficie y si no tiene un ambiente hermético, se va al aire, a la atmósfera. Entonces, ellos veían que prensaban las uvas, ponían en los recipientes donde ponían a fermentar y empezaba de a poco cada vez más a burbujear, pero no era porque hervía, era el gas que desprendían las levaduras al desencadenar este proceso de fermentación. Cuando ellos veían que declinaba y terminaba quedando estable ese líquido transformado, ese jugo transformado en vino, la lectura visual era que dejaba de burbujear. Ahora bien, a partir de ahí envasaban y en el resto del año lo comercializaban. ¿Qué pasaba los años más fríos, extremadamente fríos, cuando el invierno empezaba antes, por decirlo de una forma simple? La fermentación se aletargaba, se frenaba antes. ¿Qué era lo que pasaba? Bajando la temperatura, las levaduras dejaban de actuar y entraban en ese como letargo, como a invernar. No se morían, quedaban bloqueadas. Por otro lado, quedaban bloqueadas dejando parte del azúcar natural del jugo sin transformar en alcohol y gas. O sea que la fermentación quedaba inconclusa. ¿Y qué pasaba cuando en primavera y sobre todo en el verano siguiente empezaba a subir la temperatura en esa cava tan fría que retomaba la fermentación? Una vez que llegaba alrededor de los 15 grados de temperatura ambiente dentro de la cava, las levaduras se despertaban de ese letargo y continuaban con la tarea de consumir el azúcar que había quedado. Entonces, esa continuación de la fermentación lo que hacía era acumular ese gas de esa segunda parte de la fermentación dentro de la botella. Como las botellas se hacían soplando en forma artesanal, no eran muy parejas. Por consiguiente, las que quedaban con paredes más delgadas, más débiles, explotaban primero cuando se acumulaba mucho gas. Y en caso de que no, también podía pasar que saltara el corcho por presión, pues los tapones no eran tan firmes y tan sistematizados como ahora. Y se usaban, además de corcho, cuñas de madera, cáñamo, lacre, distintos elementos para taponar. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasaba? Producía pérdidas. Dom Pérignon lo que quiso, cuando recopiló la información y quiso tener el diagnóstico de qué pasaba, es que algunos años, y asoció que eran los años que el invierno empezaba antes, perdía muchas botellas porque en el verano explotaba la mayoría de las botellas y eso era pérdida pura para ellos. Y los años en que el invierno era más amable, era muy, muy escasa la pérdida de botellas. Entonces ellos tenían ese vino con ligeramente gasificado, que era emblemático, conocido y ya empezaba a tener fama como vino de región, como característica individual, vino con burbujas, pero Dom Pérignon lo que quería estandarizar ese sistema, sistematizar ese tema de que tuviera las burbujas, que era su identidad, la identidad del vino de esa zona, pero no perder dinero. Entonces, ¿qué empezó? A partir de entender este proceso, lo que hizo fue empezar a manejar la temperatura en la fermentación para que la fermentación terminara. O sea, que no bajara la temperatura, encendiendo calderos, lo que fuere, dentro del ambiente donde se estaba fermentando, para que la temperatura no bajara tanto y se pudiera terminar el consumo de todo el azúcar. Una vez que las levaduras consumen todo el azúcar, el vino queda formalmente lo que se llama vino seco, cero azúcar. Y a partir de ahí, algo así como borrón y cuenta nueva, habiendo hecho el testeo de prueba y error de cuánto azúcar necesitaba adicionar para obtener una determinada cantidad de gas que no reventara las botellas, pero que al mismo tiempo tuviera una cantidad de gas razonable, que oscila en el orden de las 2,5 atmósferas de presión de gas. Esa es un poco la referencia del gas que contiene la mayoría de los espumantes. Una vez estandarizado este método, lo que hizo fue obtuvo el vino base y después le agrega exactamente la cantidad de azúcar adecuada, la cantidad de levaduras que se obtiene por cultivo, es fácil de obtener por cultivo, lo mezcla en lo que se llama licor de tiraje, lo agrega
al conjunto de ese vino base que hubieron preparado y envasan. Y lo que se provoca en la botella una vez envasado es una segunda fermentación que un poco imita lo que pasaba con interrupción y continuidad de fermentación que sucedía en forma natural antes, pero ahora manejado, un poco imitado con este procedimiento sistematizado para producir en forma, como digo, organizada, ordenada y evitando las pérdidas. Así que Dom Pérignon en realidad lo que buscaba era optimizar la economía de la abadía donde él era jefe de cava, y después quien completó el proceso que hoy se conoce como método champenois o método natural fue otro emprendimiento bodeguero, en este caso no de monjes sino de civiles, un señor de apellido Clicquot que se le ocurrió morirse joven y lo reemplazó su viuda, la viuda de Clicquot, que es Veuve Clicquot, y la señora resultó muy idónea como bodeguera, tanto o más diría que su fallecido esposo, y fue la que un poco en nombre de ella está la estandarización de cómo quitar las levaduras que hicieron esa segunda fermentación en botella y quedan como un sedimento, como una mucosa blancuzca que no afecta para nada la salud, se puede consumir, no es dañino, no es tóxico, pero sí a la vista es medio desagradable. Entonces, para que quede límpido y estéticamente mejor a la vista, se produce ese proceso característico y muy artesanal, es todo manual, de el giro de un octavo de vuelta cada vez, sacudiendo la botella y dejándola cada vez un poco más empinada en los pupitres para ir llevando el sedimento de levaduras cada vez más hacia el pico. Y en el pico lo que se hace es, una vez que esté todo el sedimento transportado hacia el pico, se pone la botella así vertical en unas mesas con unos agujeros donde entra solo el calibre del pico de la botella, se congela el pico a menos 17, menos 20 grados de temperatura, y allí se le quita la tapa corona que estuvo puesta en la botella para mantener hermeticidad, pero como cosa provisoria, se le quita la tapa corona por la misma presión del líquido, que no está congelado, lo que está congelado es solo el tapón de levaduras, se expulsa ese tapón de levaduras, puede perderse un poquitín, unas gotas del champán, del espumante, y se repone, y esa reposición se llama licor de expedición, y el licor de expedición consiste en el mismo champán de esa misma partida, una parte se destina a completar, a reponer lo que quedó merma a cada botella. Para llegar al nivel que corresponde, se encorcha y ya está lista para vestir y salir al mercado. En el caso de que ese licor de expedición no sea solo el mismo champán, sino que se le adicione azúcar, según los gramos de azúcar que se le adicionen para endulzar ese producto final, en ese licor de expedición, es como tenemos la clasificación de los champagnes según el contenido de azúcar, y hay distintos modos de clasificarlas. Los más conocidos son el Nature, 0 agregado de azúcar, el Extra Brut, el Brut, el Demi-Sec y el Dulce. Pregunta con respuesta rápida: ¿por qué les parece que el Nature es el más caro cuando el Dulce es el que tiene más agregado de azúcar que el bodeguero tiene que salir a comprar? Pues ese ya no es azúcar de la uva, sino que es azúcar de caña, en nuestro caso, azúcar agregado, que hay que comprarlo, es un costo extra. ¿Por qué es más barato el Dulce y es más caro el Nature? Porque el Nature es el champán que está impecable. Cuanto más azúcar haya que agregarle, se supone que está elaborado con uvas de un nivel de calidad un poco inferior. El azúcar se suele asociar con un gran enmascarador de defectos. En los vinos dulces baratos, el azúcar es un enmascarador de defectos. Los dulces caros es otra cosa, son los cosecha tardía, que tienen una altísima concentración, por consiguiente un gran, entre comillas, desperdicio de agua, y eso obliga a incrementar los costos y el precio final. Pero ese es otro tema. Así que, bueno, espero que esta simple síntesis les haya servido de info.
de información. Ahora vamos rápido a un tema y tenemos que ir, porque no nos queda tiempo, al sorteo del libro de recetas.